Bien, pues tenemos pendiente un ejercicio un poco, pues digamos, más general, ¿sí? La idea es efectivamente hablar de cómo resolver un ejercicio aquí directamente sobre la carta de Smith, ¿no? Eso todavía digamos que no está muy claro. Y pues para ello entonces quisiera partir de este ejemplo o de un caso digamos que ya hemos venido trabajando y es el caso en el cual teníamos una impedancia de carga de 80, ¿sí? En una línea de transmisión cuyo valor de impedancia característica fuese de 50 ohms, por ejemplo. Entonces yo puedo tener acá mi línea de impedancia característica Z sub 0 igual a 50 ohms, por ejemplo. Vamos a hacerla un poco más larga como para facilitar de aquí en adelante el análisis. Entonces vamos a hacerla en una línea larga, puede tener X metros, ¿sí? Y al final la vamos a cargar entonces con un valor, ¿sí? O con una carga, perdón, de resistiva de 80 ohms. Eh, y bueno, entonces la idea es hablar bueno, cómo podemos resolver algo acá, ¿no? Para ello, pues lo que vamos a hacer es que, pues dijimos, cuando tenemos un elemento resistivo acá o una carga puesta en cualquier punto, pues lo primero que hacemos es normalizar, ¿no? Entonces lo primero de todo es normalizar esa impedancia de carga respecto a la línea de transmisión, ¿sí? Significa entonces que vamos a normalizar en esta carta o que la impedancia de referencia de esta carta, ¿sí? La ZREF que llamaríamos va a ser igual a 50 ohms. Normalizamos y decimos entonces, pues o bueno, lo que vamos a tener es que R sub L minúscula, gorro, va a ser igual a 80 dividido entre 50 y esto nos va a dar un valor de aproximadamente como 1.6, ¿no? Ese es el valor de mi resistencia normalizada, 1.6, ¿cierto? Si necesitamos dibujarlo en la carta, entonces lo que decíamos era listo. Es un valor resistivo puro. Recordemos, los valores resistivos puros, entonces poner la regla acá. Los valores resistivos puros sabíamos o sabemos ya que se van a encontrar directamente sobre el eje real, ¿cierto? Entonces vamos a irnos a buscar acá en este eje horizontal, ¿no? Vamos a buscar en ese eje horizontal el punto donde R o la parte real valga 1.6. Permítanme entonces, voy a hacer zoom acá sobre la carta y fíjense que ahí vamos a encontrar señalado el punto de 1.6, ¿no? Sabemos que el centro de la carta tiene el valor de R igual a 1, que es este que está marcado con un punto rojo. Y entonces vamos a poner nuestro punto de impedancia, vamos a darle un color, digamos, bueno, puede ser el morado que está ahí elegido. Y lo vamos a ubicar ahí, sobre todo el eje horizontal y en el valor R igual a 1.6. ¿Listo? Ahí quedó ubicada ya entonces nuestro valor de resistencia. Eh, Supongamos entonces que yo quiero ahora pues usar la carta para, por ejemplo, calcular lo que sería la impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces yo quiero, por ejemplo, en esta carta calcular esto que hay de aquí para allá que se llama Z de entrada. Nuevamente pensando en que esto puede tener longitudes diferentes, ¿no? Primero arranquemos pensando en que esta longitud es una longitud X cualquiera. Eso es una longitud X cualquiera. ¿Listo? Eh, entonces, pues bueno, algo de lo que no habíamos hablado en nuestra carta es que ella tiene pues unas, digamos, escalas externas, ¿no? Ustedes se fijan que, por ejemplo, hay una escala que está en rojo, aquí la estoy señalando, esta escala roja externa, que tiene pues unos grados, ¿no? Como ángulos. Arranca en 0 grados en el punto del circuito abierto y tiene o va hasta más 180 grados en el punto del circuito corto, ¿sí? Y pues abajo tiene valores negativos, ¿no? Es una circunferencia de 360 grados, ¿sí? Valores positivos, valores negativos, ¿listo?
También vemos que tiene unas escalas que van desde 0.25 hasta 0, donde 0 arranca aquí en el lado completamente izquierdo, en el lado del cortocircuito, y el 0.25 nos da en la escala, pues en el punto, perdón, del circuito abierto. ¿Sí? Significa entonces que yo doy toda una vuelta, fíjense que voy a dar acá una vuelta, 0, 0,1, 0,02, 0,03, bueno, 0,25 y vuelvo acá 0,47, 0,48, 0,49, 0,50. Significa que una vuelta sobre esa carta significa dar en esa escala como 0,5, ¿cierto? 0,5 de algo que hay ahí, ¿no? Si la miramos hacia el otro lado, idéntico, ¿no? Fíjense, 0, arranca 001, 002, estamos yendo en ese sentido de giro, que sería el antihorario. Llegamos al 0,25 en la mitad de la carta y seguimos dando la vuelta para completar nuevamente que una vuelta nos da un valor de 0,5. Ahora, ustedes recuerdan esa propiedad tan interesante de la periodicidad, ¿no? La periodicidad de la impedancia era exactamente igual a lambda medios. ¿Listo? Si ustedes lo recuerdan, era igual a 0.5 lambda. ¿Sí? Entonces, las escalas externas que van de 0 a 0.5 nos están dando periodicidades de lambda en órdenes de la longitud de onda en la línea. ¿Listo? Esa es la otra escala que hay allí, ¿no? Significa que si yo doy una vuelta entera, ¿cierto? A la circunferencia debería encontrar la misma impedancia. ¿Por qué? Pues simplemente porque eso es periódico a lambda medios, ¿cierto? Ahora bien, fijémonos que tenemos también un valor ahí de, o bueno, otra escala ahí puesta que está en grados, ¿cierto? Entonces esa escala de grados, ¿para qué será? Pues me permito, digamos, acá rápidamente pensar en calcular ese otro valor que dependía de Z0 y ZL, que era el coeficiente de reflexión, ¿cierto? Sabíamos que el coeficiente de reflexión, ZL menos Z0 dividido entre ZL más Z0, era exactamente igual, en este caso, a 80 menos 50 dividido entre 80 más 50. Esto es 30 dividido entre 130. Y eso va a ser aproximadamente igual como a un cuarto, como a 0,25. Es menor a 0,25, espérame ahí, como 0,23. 0,23 va a ser aproximadamente ese coeficiente de reflexión, ¿cierto? Pero también habíamos dicho que este gamma, ¿cierto? No lo interpretamos única y exclusivamente como un número que sea real, ¿cierto? En este caso nos dio real solamente porque tenemos una resistencia, pero que en general lo íbamos a interpretar como magnitud y fase, magnitud de gamma y e a la j teta, ¿cierto? Un término de fase. Que este término de fase era el que nos iba a indicar en qué punto, digamos, lo de la circunferencia nos íbamos a encontrar, ¿cierto? Así las cosas, entonces, pues resulta bastante conveniente esa escala externa que nosotros tenemos allí. ¿Por qué? Porque sucede que entonces podemos nosotros calcular el coeficiente de reflexión, ¿cierto? Sabemos que nos dio ahí 0,23, ¿cierto? Nosotros podemos calcular el coeficiente de reflexión única y exclusivamente a partir de esta carta de Smith. ¿Cómo? Tomando la regla, permítanme entonces vamos a hacer acá un procedimiento. Vamos a dejarla en 0 grados, muy bien. Tomamos la regla, la vamos a ubicar acá sobre la escala. Bien, voy a hacer un pequeño zoom, permítanme. Epa, eso. Y entonces vamos a contar pues cuántas líneas hay allí, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a realizar. Bueno, un poco menos tal vez, que es conveniente tener el punto externo para medir. Entonces dejémoslo hasta acá, que estamos viendo el centro y la parte externa. Entonces, listo. Acá. Vamos a decir entonces que vamos a medir.
Permítanme acá. Vamos a medir cuánto es este sector, digamos que sería como un vector que va desde el centro de la carta, ¿cierto? Hacia el punto de mi resistencia de, por ejemplo, 1.6 y lo vamos a comparar respecto al externo. ¿Por qué respecto al externo? Porque, bueno, permítanme, más bien borremos esos dos. Porque sucede que este externo, nosotros sabemos, a ver, rápidamente retiremos acá la regla. ¿Qué sabemos nosotros del coeficiente de reflexión también aquí haciendo un paréntesis para el caso del circuito abierto y para el caso del cortocircuito? Entonces decíamos que para el caso del circuito abierto, esto nos iba a dar aproximadamente 1 y para el caso del cortocircuito nos iba a dar -1, que era idéntico a decir que esto era magnitud de 1 y e a la j por 0, o sea, fase 0, y que esto iba a ser magnitud 1 por e a la j 180 grados, ¿no? E a la j pi. Entonces, yo sé que la magnitud de lo que mida esto que está desde el centro hacia el exterior es exactamente igual a 1. ¿Listo? Y que la magnitud de este pequeño sector de recta que yo elegí, que va hasta el punto donde encontré donde me crucé la carga, pues va a ser la magnitud de mi coeficiente de reflexión para el caso particular en el que yo estoy. ¿Sí? Significa entonces que para mí, por ejemplo, me debería dar 0.23, ¿cierto? Pues vamos a hacer el ejercicio pues digámoslo así, de comprobación para que ustedes vean que sobre la carta da lo mismo. Entonces vamos a tomar acá rápidamente, nuevamente, para mejorar la medida, pues voy a irme corriendo un poco siempre para este lado. Eso, vamos a hacer un poco más de zoom. Hacer un poco más de zoom, que entre más zoom mejor. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es ubicar nuestra regla y medir. Vamos a decir entonces que la regla externa, ¿cierto? O la medición externa, medida digamos en una escala que puede ser pues simplemente, en mi caso fíjense que yo no tengo pues una regla que mida centímetros básicamente, sino es una regla que va a medir aproximadamente en una escala pues determinada que es la escala de mi dibujo. Entonces vamos a decir que en la línea externa que iría desde el punto rojo hasta donde se acaba la carta va a medir aproximadamente cuántas unidades. Decimos acá una unidad, aquí decimos 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y media unidades. 10 y media unidades voy a tener. Entonces la magnitud de 1 va a valer 10 y media unidades. Vamos a ponerla acá rápidamente pequeña un segundo. Y la corta, que sería la que viene acá hasta el 1.6 aproximadamente, pues va a medir una unidad, 2 unidades, 2.2, 2.3 y un poco más. Digamos que unos 2.35, diría yo, unidades. ¿Listo? Son unidades relativas. Fíjense que estos no son centímetros ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente son unidades relativas. Entonces acá una unidad, 2 unidades, 2.2, 2.4, 2. Aproximadamente 35, como por hacer una pequeña aproximación ahí con el ojo. ¿Y qué nos restaría hacer? Pues el coeficiente de reflexión entonces calculado con mi carta de Smith diría una regla de 3, ¿no? La magnitud de 1 vale en mi carta 10.5 unidades. Luego esa magnitud mía X va a valer 2.35 unidades. ¿Qué nos resta calcular? Pues nos resta calcular el valor de X. Y X va a ser igual a 2.35 dividido entre 10.5 aproximadamente, ¿no? Rápidamente, pues fíjense que este ejercicio es difícil así
como de predecir el resultado. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese valor. 2.35 dividido entre los 10.5 nos da aproximadamente 0.224 la magnitud, ¿cierto? Nosotros habíamos hecho el cálculo numérico y nos había dado aproximadamente 0.23. En mi caso pues quedó 0.224. Probablemente mi regla pues no está muy bien calibrada, ¿no? Pero fíjense que si yo tengo mi carta impresa, si puedo utilizar una escala buena, que sería una regla, o si puedo utilizar un pie de rey, puedo utilizar algo que me permita obtener mejores mediciones, pues voy a tener datos más aproximados, ¿no? En mi caso, por la carta de Smith, ¿cierto? Entonces 2 con carta de Smith, vamos a decir que con la carta vamos a tener que, nuevamente, vamos a hacer aquí la magnitud de 1 vale 10.5 unidades. La X va a valer 2.35 unidades. Ustedes pueden hacer el ejercicio y van a ver cuánto les da. Entonces X aproximadamente a 0.224. Y entonces, pues la fase, ¿no? Ahora nos falta el término de fase. Fíjense que en nuestro caso, pues es bastante sencillo, porque lo único que vamos a buscar es en qué punto de fase corta. Como sabemos que está en el eje completamente horizontal, pues va a valer exactamente igual a cero. La fase vale cero. Luego mi coeficiente o mi gamma, ¿cierto? En ese lado va a valer 0.224, ¿cierto? Gamma va a ser 0.224 e a la j por cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puedo medir la magnitud por medio de esa regla de 3 y la fase por medio de las escalas externas. ¿Listo? Fíjense que, pues en últimas, yo puedo tener este punto morado moviéndose en una circunferencia, ¿cierto? Moviéndose en una circunferencia, o sea, moviéndose en diferentes valores de fase, ¿sí? Y siempre tendría el mismo radio, ¿no? La misma magnitud de gamma. ¿Bien? Entonces, pues yo podría también, pues, trazar aquí una circunferencia de ese radio, ¿no? Entonces, para eso, pues, aquí en Excel le toca, en Excel, en Word le toca a uno, o en PowerPoint, perdón, le toca a uno hacer, o ser como medio recursivo. Entonces, yo lo que siempre hago es ubicar primero un segmento de línea que vaya de aquí a acá, a donde estaba mi carga. Ahí me dice que mide 1.87 centímetros. Luego yo voy a insertar una circunferencia cuyo alto sea 1. Dijimos que esto es ¿qué? 1.87 por 2. 3.74. Y cuyo otro valor también sea 3.74. ¿Listo? Ay, perdón acá. Ancho 3.74 y alto también 3.74. Vamos a quitarle el relleno a esa forma. Y listo. Entonces fíjense que vamos a ubicar esta circunferencia aquí sobre la carta. ¿Listo? ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que cualquier punto que se encuentre sobre esta circunferencia, ¿sí? Como tiene este mismo radio, fíjese, tiene este mismo radio, entonces va a tener la misma magnitud de gamma. Lo que va a tener diferente es la fase, ¿cierto? El término de fase. Así que construyendo esta circunferencia de magnitud de gamma, es que podemos calcular ese otro valor que habíamos dicho. ¿Cómo podemos calcular, cierto? Habíamos dicho, ¿cómo podemos calcular las impedancias de entrada? Entonces, para eso, pues vamos a tener que tener en cuenta esta circunferencia de magnitud de gamma igual a tal valor, ¿sí? En este caso igual a 0.23. Y vamos a tener que tener en cuenta el otro término que nos permite
usar esa carta, ¿cierto? Las longitudes de onda. Entonces, ahora vamos a tener que, ¿cierto? Calcular un tercer paso. Ay, calcular la longitud de la línea en lambdas, ¿sí? En unidad de lambda. ¿Listo? Teniendo en cuenta que, pues que dijimos que una vuelta nos va a dar un valor igual a 0.5 lambda. Quiere decir que yo doy una vuelta y vuelvo al mismo punto en 0.5 lambda, ¿no? Supongamos entonces que vamos a decir un primer valor. Digamos que vamos a tener un x1 que valga exactamente igual a, supongamos, lambda medios primero. No, lambda cuartos. ¿Sí? Digamos lambda cuartos. Si en una vuelta entera estamos dando, ¿cierto? Fíjese aquí. Si en una vuelta entera estamos dando lambda medios, 0.5 lambda, pues lo que tenemos que hacer ahora es decir, si x1 vale lambda cuartos, pues entonces voy a dar apenas ¿cuánto? 0.25 de vuelta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mirando la escala, en este caso más externa de la carta. ¿Por qué? Porque el sentido de giro horario me indica mi ida hacia el generador. El sentido de giro hacia la izquierda me indica hacia la carga. ¿Listo? Entonces, si yo me ubico en el punto de inicio, que es la carga, 1.6, voy hacia el generador, ¿cierto? Y voy lambda cuartos, voy hasta este punto, ¿no? Entonces, si la impedancia, perdón, si la longitud de la línea es lambda cuartos, la impedancia de entrada va a ser la impedancia de entrada, si la impedancia resultante va a ser este valor que se va a encontrar acá sobre la carta. Quiere decir que va a ser aproximadamente pues unos 0.62, 62.5 podemos decir, según lo que podamos ver en esta carta, ¿no? Y fíjense que también es un valor puramente real, ¿no? Como es media vuelta, pues volví a caer sobre el mismo eje, ¿cierto? Entonces con x1 igual a lambda cuartos, pues vamos a decir entonces que ese valor de x1 lambda cuartos, dijimos entonces esa impedancia de entrada 1 sería igual a aproximadamente unos 0.62, digamos 0.625, como por decir que es un cuarto de la circunferencia. Eh, un cuarto de lo que hay acá, ¿no? 0.65, 0.625, no, como 0.62 más bien, qué pena. Dejémoslo como 0.62. ¿Listo? Esto es la impedancia normalizada, ¿no? Eso quiere decir que la impedancia de entrada 1 realmente mayúscula va a ser aproximadamente igual a 0.62 por 50. ¿Cuánto da 0.62 por 50? Nos da aproximadamente 31 ohmios. ¿Listo? Podríamos hacer otro cálculo cualquiera. Podemos decir, supongamos que queremos ahora un valor que esté en naranja. Vamos a decir que x2 valga lambda octavos, por ejemplo. Una línea más corta. Lambda octavos entonces se ubicaría en este punto donde han pasado apenas, ¿cuánto? Pues un octavo de circunferencia, ¿cierto? O sea que yo me limitaría a mirar en qué punto estoy arrancando, que es 0.25, y voy a sumarle lambda octavos. Lambda octavos es 0.125. Luego voy a buscar el punto 0.375, ¿no? Voy a buscarlo acá, 0.37, 37.2, 4, 37.5. Y lo que debo hacer entonces es ubicar mi regla, ¿sí? Vamos a ubicar la regla, la ponemos acá, sabemos que eso. Y buscamos el punto donde corta ese ángulo, ¿no? 0.375, que sería ahí. Trazamos una recta, ¿listo? Ahí cruzamos sobre el 0.375 y me restaría única y exclusivamente pues leer lo que hay aquí en la carta, ¿no? Entonces me voy hacia donde está ese punto y digo, eso cayó sobre la circunferencia con R igual a 0,9. Fíjese, esto va a ser entonces una impedancia Z gorro 3
de 0.9, ¿sí? 0.9 y estamos sobre esta línea aquí que va a venir siendo aproximadamente 0.4, 0.5, 0.45 aproximadamente, ¿no? Estamos abajo en la sección, digamos, inferior de la carta, ¿cierto? Entonces vamos a decir 0.9 menos 0.45J. ¿Listo? Entonces, la impedancia de entrada 2 va a ser aproximadamente ese valor que dijimos, 0.9 menos 0.45 multiplicado por 50. 0.9 por 50 nos da 45, entonces van a ser aproximadamente 45 menos, y 0.45 pues es 0.45 por 50, que nos da la mitad de eso, ¿no? Nos da aproximadamente 22.5, menos 22.5 ohms. ¿Listo? Que si nos dan 2 lambdas, 3 lambdas, 4 lambdas, pues lo que tenemos que hacer es decir cuántas vueltas enteras da y la fracción de vuelta que da, ¿no? Si nos dicen que no es un lambda octavos, sino por ejemplo 9 lambda octavos, pues sabemos que eso es un lambda completo más un octavo de lambda, ¿cierto? En resumidas cuentas tenemos que decir cuántas vueltas enteras dio más qué fracción de arco también cubrió, ¿sí? Y de esa forma, pues podemos calcular coeficientes de reflexión y podemos calcular también impedancias de entrada, ¿no? Sé que este ejercicio pues es complicado, entonces cualquier duda no duden en hacérmela saber.